Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones a todas y todos. Sean todos bienvenidos una vez más a esta transmisión de la palabra. El día de hoy me presento, mi nombre es Manuel Briones, hijo de nuestro pastor Manuel Briones. Soy el encargado del día de hoy de entregarle la palabra. Hoy estoy en mi casa, no estoy en la iglesia, por eso el fondo es diferente, pero la palabra no puede ser distinta. El día de hoy tengo una palabra para transmitir a sus corazones. Quiero entregarles una palabra que vaya directamente a transformar su vida, a transformar su forma de ver el Evangelio, a transformar su forma de cómo hemos hecho o estamos haciendo el Evangelio en estos días. Hoy la palabra es un poco diferente, ¿ok? No es una palabra como todas. Así que vamos a comenzar con un poco de teoría, un poco de estudio, antes de ir al desarrollo bíblico, al desarrollo espiritual de esto. Pero primero quiero dar una base, un cimiento para que usted conozca un poco cómo se mueve el mundo espiritual con respecto al mundo natural. Es por eso que la palabra del día de hoy se llama espiritual mayor que natural. Así que pongan mucha atención al día de hoy. Como dije, es una palabra diferente, pero es constante la oración, así que vamos a ir a la oración y posteriormente comenzaremos con la palabra. Incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñeme. Señor, en esta hora, gracias te doy. Gracias, Padre Santo, por ser bueno conmigo, por ser bueno con nuestros hermanos, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, avanzar en esto, por seguir de forma constante, Señor, golpeando la roca para que siga vertiendo el agua viva, Señor, que tú tienes para nosotros. Padre Santo, gracias, muchas gracias te damos, Señor, porque sin ti esto no sería posible, Señor. Padre, en esta hora quisiera pedirte tu bendición, quisiera pedirte, Señor, la unción, Padre, para poder transmitir esta palabra a mis hermanos y hermanas, para que, Señor, ellos puedan recibir esta palabra y guardarla y atesorarla en su corazón y ponerla por obra. Padre Santo, hoy, una vez más, te doy gracias. Muchas, muchas gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, como le iba contando, esta palabra, si me permiten, tengo aquí mis apuntes, mi ayuda tarea, es un poco diferente porque partiremos con términos, con definiciones, enseñando un poco de cómo funciona el mundo espiritual y lo natural para que podamos entender el desarrollo o el final y la conclusión de esta palabra. Bien, vamos a partir con una definición que se llama percepción. ¿Qué significa esto? Según el diccionario, que es lo que investigué, dice primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Es decir, es la primera impresión, parafraseando la palabra, para cuando uno recibe o conoce a alguien, recibe a través de los sentidos información. Y es la primera impresión, por ejemplo, cómo se visten, el perfume que usan, todo es la primera impresión. Cada vez que nosotros tenemos un contacto con alguien o con algo, tenemos una primera impresión, una percepción de algo. Eso entonces tenemos que tenerlo claro. Entonces, como tenemos esta definición, vamos a almacenarla en nuestra memoria. Si tiene un cuadernito por ahí, anote la palabra percepción. ¿Ok? Es la primera impresión. ¿Por qué es necesario esto? Porque cuando nosotros conocemos o estamos hablando de este mundo natural o espiritual, tenemos una percepción de ambos mundos. Tenemos una percepción, algo que nos dicen. Por ejemplo, si yo les hablo del mundo espiritual o les digo espiritual, ustedes tienen una percepción, tienen un primer conocimiento, tienen una primera impresión de esto. O sea, por lo que han oído, por lo que le ha dicho el pastor, por lo que ustedes han escuchado de otros pastores, tienen una primera impresión. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque la primera impresión o la percepción que nosotros tenemos de algo no necesariamente es la verdad. No necesariamente es aquello que nosotros tenemos como definición verdadera. ¿Okay? Entonces esto es importante porque es lo que muchas veces a nosotros nos lleva a equivocarnos y a no recibir lo siguiente. Como primer punto, como primer paso, tenemos la palabra espiritualidad y la palabra natural. Vamos a dejar un cuadernito ahí por mientras voy a ocupar mis manos. Quiero que preste mucha atención aquí. Estoy enseñando esto y que necesito que usted preste su total atención. Si está en su casa haciendo algo mientras escucha esto, por favor, mire acá, porque necesito que usted preste mucha atención, porque no tengo dibujitos para poder explicarle esto con mayor claridad. Tenemos un mundo, o un universo, como usted quiera llamarlo, una esfera, un cuadrado, un triángulo, lo que usted quiera representar. Esto es lo natural, ¿ok? Natural. La definición de natural, ¿qué significa esto? Vamos a desglosarlo.
La palabra natural significa lo siguiente, o lo vamos a definir como lo siguiente. Todo lo que nosotros vemos, conocemos, las limitaciones que tenemos, es algo natural. La tierra, el mundo que nosotros vemos, la realidad que nosotros vemos, vamos a tomarlo o asimilarlo como natural. Es lo normal. Es normal que nosotros veamos el cielo azul, es normal que veamos el sol, la luna, las limitaciones que tenemos nosotros, eso es lo natural. No podemos atravesar paredes, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada ¿cómo decirlo? Nada que desafíe lo que conocemos como las leyes de la física. No podemos saltar de un balcón y no salir fracturados porque la ley de la gravedad dice que vamos a caer y vamos a dañarnos por la velocidad de nuestro cuerpo. Es decir, estamos limitados por la realidad, por la naturalidad. Entonces tenemos esto, como representábamos esta figura que usted tiene ya en su imaginación como natural, y tenemos un mundo completamente diferente, un mundo maravilloso que se llama espiritualidad o espiritual, que tiene que ver, o vamos a englobar todos acá, que se llama el reino de Dios, a Dios, a Jesús, los demonios, los ángeles, todo está en este mundo espiritual. Es decir, el mundo espiritual es diferente al mundo natural, sí, están separados. Sí, pero al mismo tiempo hay conexión entre ellos. Es decir, estos mundos son opuestos y al mismo tiempo son compatibles. Vamos a definir eso un poco más adelante. Tenemos que el mundo natural y el mundo espiritual tienen conexiones, ¿cierto? Tienen conexiones. Esta conexión es la que nosotros interactuamos constantemente sin saberlo al orar, al decir, Señor, ayúdame. Esas pequeñas oraciones envían información de lo natural a lo espiritual. Y Dios, a través de revelación, a través de milagros, a través de prodigios, de señales, te envía respuesta a esas señales. Entonces es un flujo constante de información, pero hasta el momento solo es eso, información. O sea, no hay un movimiento tan grande como hubo cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, que estoy seguro, no sé si realmente fue así, pero hubo una cercanía bastante, o estuvieron demasiado cerca estos mundos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al venir de una forma, de un nacimiento sobrenatural, al ser engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer natural, hizo que se conectaran ambos mundos, y por eso hubo tantos milagros, por eso hubo tantas maravillas, por eso Jesucristo en un momento pudo transfigurarse ante sus discípulos, o sea, vestirse de su forma espiritual en la tierra. Pero es solo una teoría que tengo yo, y si usted la comparte sería genial. Entonces, estos mundos están separados. En este momento solo hay información traspasándose entre ellas. ¿Ok? Entonces tenemos el mundo natural, el mundo espiritual, opuestos entre sí, pero tampoco son incompatibles. Es decir, siguen alimentándose el uno del otro. ¿Ok? Y ese traspaso de información que se llama, yo le puse que la oración es el traspaso o es la emisión del mensaje, y la recepción vendría siendo la revelación o las señales o los prodigios, los milagros de ese mensaje. Entonces el mensaje en sí se transmite a través de algo que todos nosotros conocemos y que se define de muchas formas en la Biblia, que se llama la fe. Esta simple palabra, fe, se define en Hebreos 11 como la certeza y la convicción. ¿Sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También dice la palabra que la fe es contada por justicia. Al decir esto, como le predicaba hace un tiempo atrás nuestro pastor, en una de sus tantas palabras, decía que la justicia son los principios morales de Dios. Es decir, es defender lo que es de Dios. Cuando nosotros tenemos fe, y hoy puedo definirlo, según el diccionario también, como la acción de creer. La acción de creer en algo. Y se lo voy a leer textualmente, como lo dice el diccionario. ¿Qué diccionario usé o qué diccionario estoy usando para definir esta palabra? Según el que encontré es de la Oxford Language. ¿Okay? Eso mismo que usa Google para poder entregar información. Dice, creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Entre paréntesis aparece un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Eso es lo que define el diccionario como fe. No sé cuál es su definición de fe, pero yo tengo esta definición, creo que es la más cercana.
Entonces, para efecto de desarrollo de la palabra, vamos a tomar esta definición. Es decir, una vez más volvemos al esquema. Imagínense nuevamente. La naturalidad, el mundo natural que usted tiene aquí es su figura, la figura que usted prefirió elegir, y tenemos la otra figura acá, de la naturalidad. Tenemos, como dijimos, la transmisión el traspaso de información constante entre la oración, que es el contacto con lo espiritual, y la información que se devuelve a través de las revelaciones, a través de las señales, a través de los prodigios, hacia lo natural. ¿Ok? Entonces, ese traspaso de información, esa acción que ocurre de ida y vuelta, de interacción entre los mundos espiritual y natural, nosotros le llamamos fe. ¿Ok? Es decir, ¿qué significa la fe con respecto a estos dos mundos? La fe hace, o podría definirse como cuánta cantidad de espiritualidad podemos nosotros extraer del mundo natural a lo natural. Es decir, la fe es la capacidad de enviar información a través de la oración con mi fe y cómo ésta se devuelve a lo natural. No sé si me entendió. La fe es la existencia es la creencia de la existencia de Dios. Es decir, mientras más tú crees, mientras más tú dices creer en Dios, más fe tienes. ¿Por qué? Porque más interactúas con el mundo espiritual. Y si más información tú llevas al mundo espiritual, más información se te devuelve del mundo espiritual. ¿Ok? Eso quiero dejarlo claro ahora. Esa es la interacción que quiero que hoy comprenda, porque esto es la introducción a todo lo que vamos a estar haciendo o hablando en estos minutos que quedan de palabra. ¿Ok? Entonces, ahora comenzaremos a predicar realmente. Ahora, después que tenemos esa introducción de qué significa lo espiritual, lo natural y la fe en sí, cómo conecta estos universos, vamos a entender qué significa lo siguiente. Entonces tenemos que leer el libro de Marcos. Si usted lo tiene ahí a mano, busque el libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 8 al 12. Yo lo tengo aquí. Este pasaje bíblico hace referencia a la historia del paralítico que bajan del techo a Jesús cuando él está predicando, lo hacen descender para que Jesús lo sane. Y comienza a decir así, en el nombre de Jesús dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Me encanta ese versículo. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entre paréntesis dice, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso es lo que dice Jesucristo. Jesucristo dice, ¿qué es más fácil? Decirle, ¿tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda. Me encanta ese versículo. Vamos a seguir desarrollando esto, pero antes vamos a hacerlo ordenado. ¿Para qué? Para que no se confunda. En el versículo 8 habla y tenemos el término cavilar. Cavilar, según el diccionario, se lo voy a leer, dice reflexionar con preocupación e insistencia o de forma profunda y nerviosa sobre algo, y minuciosa sobre algo. Es decir, cuando tú cavildas en tu mente sobre algo, estás masticando pero no tragando, como se dice popularmente. Estás ahí pensando la una y otra vez, ¿será verdad o no será verdad? ¿Y por qué decía esto? Porque en el versículo 5 Jesús le dice al joven cuando baja, tus pecados te son perdonados. Porque ve la fe de los demás, de los que bajan al hombre. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y aquí estas personas dicen, ¿qué se cree? ¿Quién rayos se cree esta persona? ¿Por qué está perdonando pecados? ¿Por qué esta persona se cree con la autoridad de perdonar pecados? Y aquí viene Jesucristo y dice, ¿por qué cavildan en su mente? ¿Por qué me están juzgando? ¿Por qué ustedes no creen? Y aquí estamos viendo la palabra creer, credulidad, fe. ¿Me entiendes? Seguimos. Con el versículo 9 dice, Jesús hace una pregunta espectacular, que es la que digo que me encanta. Y dice lo siguiente, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico,
¿Qué es más fácil decir a la persona que está enferma? ¿Qué es más fácil decir a la persona que tiene problemas? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda, como le dice al paralítico? ¿O tus deudas te son pagadas? ¿Qué es más fácil? Y aquí cuando nosotros vemos o actuamos con la palabra percepción. ¿Se acuerda que era percepción? La palabra percepción era la primera impresión. ¿Qué es más fácil? No, es que creo que es más fácil decir tus pecados son perdonados, ¿no? Porque si yo digo, levántate y anda, y si no ocurre. Pero es solo eso, es decirlo. Es el atreverte, es el accionar, es la fe, es el creer, es la percepción. Ahora me va siguiendo. Cuando nosotros comprendemos cómo se mueve el mundo espiritual y el mundo natural y el mundo espiritual, sabemos que tenemos que tener fe para poder activar el mundo espiritual para que se devuelva esta respuesta. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando nosotros estamos en una situación difícil, es decir, cuando se te pone a prueba tu fe, y nosotros decimos, es que si lo digo y no ocurre, estamos dudando. Y es decir, que no tenemos fe. Ojo, no estoy diciendo que la duda sea mala. La duda está bien. La duda debe existir. La duda tiene que existir y va a existir siempre. El problema es cuando te quedas en la duda y nunca quitas la duda de tu vida. El problema es cuando no investigas, cuando no buscas la verdad. Cuando nosotros buscamos la verdad, cuando nosotros activamos la fe y decidimos creer, porque es una decisión, no es algo que te deban convencer, es una decisión creer, vas a recibir la respuesta. ¿Me vas siguiendo? Espero que sí, porque no escucho ningún amén aquí. Entonces tenemos, como decíamos en el versículo 5, que Jesús recibe a este paralítico, lo bajan del techo literalmente, porque había mucha gente, dice, en el lugar, y no había lugar para poder meter a una persona postrada. Entonces, ¿cómo no se le ocurrió mejor manera que subirse al techo, hacerle un hoyo al techo y bajar a este personaje? Y es algo importante, abrir paréntesis, la persona no tenía fe, o dice la palabra que no era por la fe de él, era por la fe de quienes lo llevaron. Cuando en el versículo 5 Jesús los ve, dice, viendo a Jesús la fe de ellos, miró al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo al paralítico, tu fe te ha salvado, no, le dijo, mirando Jesús la fe de ellos, la fe de quienes llevaron a la persona. Es decir, abro paréntesis nuevamente, o cierro paréntesis, perdón, la fe o la acción de la fe, de la interacción de lo natural o lo espiritual, de creer, de la acción, de enviar una información a lo espiritual, diciendo yo creo, yo sé que existe un Dios que puede sanar, envía una información de vuelta, pero no solamente para salvarte a ti, no solamente para entregarte a ti sanidad, sino también al resto. O sea, mira que tienes a tu lado, si tienes a alguien, si no estás con alguien, mírate a ti mismo, como dice mi pastor, abre tu chaqueta, tu chaleco y dile mismo, tienes que creer. Porque en ti está la clave, en ti está la responsabilidad de hacer descender milagros, señales, prodigios y la respuesta de Dios, la revelación del Espíritu Santo a tu vida a través de la fe, a través de la acción de la fe, a través de mover esta rueda de información, esta transacción, si quieren llamarle así, entre información, de oración y milagros. Entonces, tenemos que ver, como decíamos, en el versículo 10 tenemos un mensaje importante. Pero antes de avanzar al versículo 10, quiero seguir deteniéndome en el versículo 9, porque, insisto, me encanta esta pregunta. La percepción que uno tiene de la realidad, de las cosas que nosotros sentimos, de las cosas que uno ve, de las cosas que uno hace, el decir, es que no lo voy a hacer porque si no sucede, es algo que debemos romper. Y quiero que aquí es el fuerte o el boom de esta palabra y quiero que usted lo comprenda. Cuando nosotros estamos solos, tendemos Cuando nosotros estamos solos en nuestra habitación o estamos en nuestro trabajo concentrados, tendemos muchas veces a pensar en nuestra mente, tendemos muchas veces a olvidar quién es Dios. Hoy, antes de seguir avanzando, como decía, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda?
Es fácil, es hablar, es decirlo. Simplemente hay que tener fe. Si uno tiene fe, si uno tiene simplemente la acción o las ganas de accionar, de decir, Señor, yo sí te creo, es simplemente eso. ¿Usted cree que estos personajes que estaban acá dudaron en algún momento? Yo creo que sí. Yo creo que sí dudaron. Yo creo que sí dijeron, oye, ¿y si nos manda, dice que vengan mañana? O dice, no sé, después esperan que termine la palabra. Me imagino que ellos, mientras levantaban a una persona en su lecho, decían, oye, ¿cómo lo bajamos? Tuvieron quizás romper su vestidura, hacer cuerdas de sus vestidos. Tuvieron que quizás conseguirse un cordel. No lo tiraron al hoyo, así como, cuidado Jesús. No, o sea, me imagino que tuvieron que dudar en algún momento. Oye, ¿cómo lo bajamos ahora si no podemos hacer nada? Me imagino cómo pudieron haber solucionado el tema para poder bajarlo y presentarlo ante Jesús. Es un proceso tremendo entre el dicho al hecho. Me imagino que ellos iban a... Oh, que llegó Jesús a la ciudad, vamos a verlo, podemos sanarlo. Podemos sanar a nuestro amigo, podemos sanar a nuestro familiar. Vamos a ver a Jesús. Cuando van a verlo está lleno. Está saturada la casa. ¿Qué hacen estos amigos? Subámonos al techo. Ahí vemos cómo lo bajamos. Pero nunca perdieron la fe, es decir, estuvieron constantemente golpeando la roca hasta que cayó el agua. Es decir, ellos subieron al techo, le hicieron un agujero al techo, bajaron a un paralítico. Imagínense el hecho de bajar a una persona en un lecho, en una especie de cama, bajarlo, aguantarlo, no botarlo y decirle, Señor, sánalo. Esa actitud, esa fe, esa acción de creer que Jesús existe, de que Jesús tiene el poder, de que Jesús tiene la capacidad de sanarte a ti, es lo que hace que Jesús haga el milagro. Es decir, ellos dieron vuelta esa rueda en la fe, que enviaron una información a lo espiritual, dijeron, nosotros queremos la sanidad y la trajeron de vuelta a través de la fe. Es decir, se abrió una puerta donde dijeron, nosotros queremos la sanidad y llegó no a ellos, sino a otra persona, a un tercero. Y es lo que nosotros hoy, como cristianos, debemos hacer. Ir a ese mundo espiritual, decir, Señor, yo creo, tomo eso y lo traigo a lo natural, no solo para mí. No solo para sanarme yo de forma egoísta. Sino decir, tengo misericordia de quien lo necesita y entregarlo. Es decir, y voy una vez más y tomo la palabra y la entrego a alguien más. Y voy una vez más y tomo. ¿Y cómo se recupera eso? A través de la oración. Jesucristo, ¿por qué al hacer grandes milagros tenía que estar horas y horas y horas orando? Porque Él necesitaba mover constantemente esa espiritualidad. Por eso digo que Jesús logró conectar estos mundos porque Él estaba constantemente entrando y saliendo de lo espiritual. Es decir, una vez más, ¿cuál es su percepción? ¿Qué es más fácil hacer? ¿Qué es más fácil decir? De hecho, Jesús le pregunta a ellos, ¿qué es más fácil decir, no hacer? Jesús le dijo, ¿es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Y Jesús hizo los dos. ¿Es fácil o no es fácil? Más en el versículo 10 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. En el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí viene lo bueno, aquí viene lo fuerte. Es decir, Jesús dice en el versículo 10, cuando dice la palabra para que sepáis, para que lo entiendan, para que conozcan, quiere decir, ustedes no conocen a Dios, ustedes no conocen a mi Padre. No conocen lo que es la misericordia, no conocen lo que es el amor. Ustedes no conocen a mi Padre. Es decir, para que sepáis que el Hijo del Hombre, cuando se refiere al Hijo del Hombre, se refiere a la humanidad, se refiere a nosotros como naturales. Tenemos la capacidad de perdonar pecados. Si usted va a la predicación anterior mía, va a entender qué significa la misericordia. La misericordia es la capacidad divina de perdonar pecados. Cuando Jesucristo vino acá, dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la capacidad de perdonar pecados. Es decir, para que sepan
que la humanidad, el hombre, tú y yo, al decir hombre no me refiero solamente al hombre macho, no, me refiero a toda la humanidad. Como hombres y mujeres tenemos la capacidad de perdonar pecados. Es decir, Jesucristo viene a decir, tenemos hoy, yo me represento, dice Jesucristo, como la capacidad divina de Dios de perdonar pecados, que después es traspasada a ustedes. Es decir, volvemos al principio, al punto 1, espiritual, mayor que natural. Significa que hacer mayor que puede sobreponerse. Es decir, tú puedes adquirir capacidades, características de lo espiritual a lo natural. Cuando tú absorbes tanto de lo espiritual, puedes recibir características divinas, características de este mundo espiritual. Tú puedes absorber de ese mundo la capacidad de sanar, de poder entregar milagros. Cuando tú te conectas constantemente a este mundo espiritual, estás tan conectado a lo espiritual, puedes absorber, sacar y arrebatar de los cielos las cosas para ti, para tu familia, para tus hijos. Es decir, le pongo un ejemplo, Obed-Edom, cuando ellos hacen lo correcto delante de la presencia de Dios, cuando se santifican, se purifican y le dan el lugar que le corresponde a lo espiritual, que en ese tiempo era representado por el arca, ellos reciben bendición. ¿Me va siguiendo? Cuando uno se mete y está constantemente relacionándose con lo espiritual, puede adquirir y extraer los beneficios de lo espiritual. ¿Me va siguiendo? Quiero que aquí ponga mucha atención. Dice la palabra y se lo leo. Mateo 18:15. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es un envío constante de información, de lo natural a lo espiritual, natural al espiritual. No se puede mover solo, no puede atacar. A pesar de que es mayor, no puede moverse solo. Los demonios que están en este mundo espiritual, cuando se meten solos acá y empiezan a moverse en el mundo natural, y conocemos lo que se conocen como posesiones, ¿por qué son erráticos? ¿Por qué el cuerpo hace movimientos erráticos? ¿Por qué el cuerpo no soporta lo espiritual? Y son ilegales. Por eso el cuerpo trata de expulsarlo. Trata de, a través de espasmos, que muchas veces lo hemos visto, como de movimientos, de gritos, expulsar esto, porque no está permitido. No está permitido que lo espiritual ataque lo natural o se mueva en lo natural, si lo natural no envía algo primero. Es decir, cuando tú dices, yo creo en ti, Señor, algo se envía de vuelta. Es decir, cuando dices, no creo en Dios, algo se envía de vuelta. Por eso tus palabras tienen poder. El mundo espiritual está constantemente pendiente, escuchando. Es peor que Siri, es peor que Google, el asistente de Google, es peor que, no sé, todos los asistentes personales que puedas tener en tu tecnología, es peor, está constantemente escuchando. Está constantemente pendiente de lo que sale de tu boca. Por eso tus palabras siempre tienen que ser de bendición. Por eso tus palabras siempre tienen que ser de bendición para tu familia, para tus amigos, para tu trabajo. Cuando te preguntas, ¿cómo estáis? Bien, pero se me va a quitar. Aquí vamos. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué es mejor? ¿Enviar una palabra buena a lo espiritual para que se devuelva algo bueno? ¿O quieres enviar algo malo para que se devuelva algo malo? Lo que sea atado aquí en la tierra será atado en los cielos, en lo espiritual. Lo que sea desatado aquí será desatado allá. Y va a volver. Y la bendición puedes tomarla. Y puedes arrebatar las cosas que están allá. Ahora, está en ti y en mí el poder tomar las cosas de lo espiritual a lo natural, a lo de acá. Es necesario, es estrictamente necesario arrebatar las cosas de los cielos aquí a la tierra. Está en ti y en mí la responsabilidad. Está en ti y en mí hacerlo. Está en nosotros. Si no es nosotros, ¿quién? Vaya y predíquele a alguien o enséñale a alguien esto, que no crea en Dios como nosotros creemos. Puede que funcione, puede que no. ¿Cuánta gente que está en los hospitales ha dicho, Señor, ayúdame, sana a mi familiar? Y se sana. Un momento de fe. Pero ellos le rezan con un rosario en la mano y le funciona. ¿Y nosotros por qué no? ¿Qué hay en esa interacción que funciona para ellos muchas veces y para nosotros no? Eso ya tiene que ver contigo y lo que tú estás pidiendo.
Hablábamos con la pastora el día miércoles en la radio y decíamos que no es lo que tú necesitas, pero no es lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Cuando envías una información se procesa en el cielo. Y ahí cuando procesan los cielos es Dios el que decide si enviarte o no lo que tú pediste. Y no por eso vas a dejar y renegar de Dios. Dios es sabio. No puedes pelear contra lo divino. Cuando tú dejas de interactuar con lo espiritual sigue siendo espiritual. No se mueve esto, no se envía nada, pero eres tú el que se seca, porque lo espiritual sigue siendo vida. Es tu mundo natural el que se marchita, el que se va pudriendo poco a poco. Como la felicidad que tú tenías se va apagando. Como tu familia se empieza a llenar de problemas. Y como cada vez más te alejas de Dios y te vas olvidando de lo espiritual. Y es ahí cuando Dios rompe las reglas muchas veces y te envía un pulso. O te envía a alguien que está conectado con el reino y te hace revivir esa llama. Para que tú te conectes con Dios. Porque Dios, insisto, sigue siendo Dios. El mundo espiritual sigue siendo un mundo espiritual. Con o sin ti. Pero es necesario que tú estés. Porque el Señor te ama tanto. Que envió a Jesucristo para conectar estos mundos. Estos dos mundos en un punto. Para que hubiese interacción. ¿Para qué? Para poder acercarte más a ti y a Él. Para quitar el velo. Es necesario que tú actives tu fe. Para que lo natural y lo espiritual se conecten una vez más en tu vida. Para que tú puedas extraer los beneficios de lo espiritual. Para estrujar ese mundo espiritual en tu vida. Y no solamente para ti, insisto que esto no es solamente para ti, no puede estancarse en ti. Esto tiene que salir a los demás. Eso es en base a la misericordia. Jesucristo, cuando oraba horas y horas en los montes, tratando de acercarse a los cielos, tratando de acercarse a este mundo espiritual, no se dejaba la bendición para Él. Él iba y enseñaba, Él iba y sanaba, Él iba y mostraba al mundo, decía, yo soy hijo de Dios, yo soy la sal del mundo. Cree a mí y serás salvo. Deja todas tus cosas, dice, y sígueme. Es decir, Jesucristo lo que hacía era entregar. Es en nuestro ministerio, como cristianos, como hijos de Dios. Si tú eres cristiano, te dices llamar cristiano, tienes que seguir los caminos de Jesús, del Cristo, del que nosotros creemos que es Cristo, que vino a la tierra y murió por ti y por mí. Ese Cristo lo que hacía era la misericordia. Lo que hacía era entregar amor, lo que hacía era desbordar amor, lo que hacía era desbordar pasión por el Padre, por mi Padre, decía Jesucristo. Entonces lo que tú y yo debemos hacer ahora es hacer lo que hacía Jesucristo. Orar, activar la fe, activar esta rueda de la fe, que es enviar información, la transacción hacia lo espiritual y canjear, absorber, extraer, exprimir ese mundo espiritual para alguien más, como lo hicieron aquellos jóvenes que llevaron al paralítico. Se volvieron locos, insisto. Imagínense a alguien cargar a una persona de 70, 80 kilos, bajarla en una cama que también pesa. No sé si se habrán llevado cuerdas, porque no sé si ellos ya iban preparados para poder meterse al techo, para que fuese sano. Pero ese ímpetu de querer sanar a alguien, porque ni siquiera era para ellos, era para alguien más. Llevarlo y decirle al Señor que lo sanara. Jesús dice, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, pero no dice que se fue caminando. Más ahí fue cuando activaron a los fariseos y dijeron, ¿y este quién es? Porque ¿qué se cree? Viene Jesús y le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué percepción tienes tú de lo natural y lo espiritual? ¿Se puede por lo natural o se puede por lo espiritual? ¿Qué vas a activar? ¿Vas a enviar información de fe a lo espiritual para adquirir la sanidad? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué vas a hacer? El Señor te dice, actúa con lo natural, perdona pecados, porque eso es natural. Hoy es natural. Tus pecados son perdonados. Pero si tú envías una palabra con fe y dices, levántate y anda, vuelve la sanidad con fe y ocurre. Lo entiendo ahora. Cuando tú actúas con fe, no es solamente para ti la bendición, no solamente para ti la sanidad, no solamente para ti la prosperidad, es para alguien más. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a tener fe,
vas a comunicarte con Dios constantemente para que puedas recibir esta salvación, para que puedas recibir esta sanidad, para que puedas recibir esta liberación, no solo para ti, sino para alguien más. Esa es la palabra que hoy tengo para ustedes. Espero que se haya entendido, espero que ustedes la reciban, que no haya cortado el video antes, que diga, este está hablando puras tonteras. Si llegó hasta este punto, muchas bendiciones. Dios les bendiga mucho. De verdad, Dios le entrega muchas bendiciones. La sanidad si la necesita y la prosperidad si la desea. Que el Señor le bendiga mucho. Como si mi pastor haga llegar su diezmo, su ofrenda, comuníquese con el pastor. Yo hoy cierro con esta oración. Incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñeme. Señor, en esta hora, muchas gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por usarme para entregar esta palabra. Quiero bendecir, Señor, la vida de mis hermanos en esta hora. Bendice, Señor, todo lo que haces. Todo lo que haces con mis hermanos, Señor, a través de la iglesia. Bendice este canal de YouTube, Señor. Prospéralos para que más gente pueda conectarse, Señor. Padre Santo, bendecimos a la gente en el sur, en el norte, Señor, a la gente local. Bendecimos, Señor, a aquellos que necesitan tu palabra. Padre Santo, pido, Padre, para que esta palabra sea activando la fe de muchos. Padre Santo, no sé quién estará viendo este video, si son gente crecida, si es gente nueva. Bendecimos su vida de igual forma, Señor. Gracias una vez más. Bien, yo me despido. No se olvide, el canal de YouTube está disponible siempre esta palabra, junto con la de nuestro pastor, la de nuestra pastora, escuchando el chofar. Hoy sea usted muy bendecido y muy bendecida. Que el Señor le bendiga mucho y nos vemos en una próxima oportunidad en este canal en YouTube. Muchas bendiciones.